Segunda de Crónicas 7, 19 al 22. Vamos a ponernos sobre nuestro pie en reverencia a la palabra, amén. Tenemos bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas si vosotros volvéis y dejaréis mis estatutos, mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado para mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla, escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todos los que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso Él ha traído a este mal sobre ellos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros en esta noche, Padre. Que simplemente, Padre, la gloria de Dios en nuestro momento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alaba al Rey. He titulado este mensaje: Dios castiga al que ama. Y nos relata la Biblia, hermano, que así como Dios tenía un pueblo en el cielo de ángeles para que lo adoraran en el cielo, también aquí en la tierra quería tener un pueblo y escogió al pueblo de Israel para que lo adorara aquí en la tierra. Y le dio estatutos y mandamientos. Pero ya Dios le había dicho a Abraham, tu parentela, tu descendencia durará 400 años esclavo en Egipto. Ellos fueron aproximadamente como de 70. Llegaron a Egipto y dicen los historiadores como aproximadamente de 1.600.000. Otros dicen que 1.500.000. Regresaron de Egipto y Dios les dio, cuando venían en el desierto, Jehová le dice a Moisés que suba al Sinaí y sobre una tabla de piedra, Jehová con su propio dedo escribe los 10 mandamientos. Y Moisés duró 40 días allí en el cerro, y como Moisés no regresaba, ellos le dijeron a Aarón que les hiciera un Dios para que fuera delante de ellos. Y Aarón les hace un becerro, y cuando ellos empezaron a beber y a bailar y a jugar, Jehová le dice a Moisés: tu pueblo se ha corrompido. Nos sigue relatando la Biblia que Moisés, de la ira, quebró la tabla de piedra y agarra el becerro, funde el becerro en sopa y se los da a beber. Y después Jehová le dice a Moisés que busque una tabla de madera y que Moisés escriba los 10 mandamientos. Pero ¿por qué Dios permitió que Moisés quebrara las tablas de los 10 mandamientos? Eso quería decir que el pueblo de Israel no iba a vivir los 10 mandamientos. El pueblo de Israel no iba a vivir los 10 mandamientos. Y ahora Moisés hace una, y esa es para la iglesia, y la iglesia los está viviendo. Y dentro de esos 10 mandamientos y estatutos, Jehová le dice a ellos que no se vayan atrás de dioses. Y les dice que si se van detrás de dioses, los sacará de su tierra, que es Israel. Y esa casa al cual Él ha santificado para su nombre, la pondrá como escarnio delante de los demás pueblos. Y cuando la gente preguntare por qué Jehová hizo eso con esa tierra y con esa casa, digan que fue porque no guardaron sus mandamientos y sus estatutos. El orgullo, hermano, para el pueblo de Israel era la casa que le había construido Salomón durante estos 40 años. 40 años duró Salomón construyendo el templo. Era la maravilla del momento. El rey Nabucodonosor, cuando se lo llevó cautivo a Babilonia, destruyó el templo y se llevó todos los utensilios de oro y de plata.
Y los romanos, para congraciarse con el pueblo de Israel, volvió a reconstruir el muro. Y 70 años desde la partida de Cristo de esta tierra, llegó un general romano llamado Tito y destruyó al templo exactamente como estaba profetizado aquí en Segunda de Crónicas, y como Cristo también ha hecho, que no caería piedra sobre piedra. Y la ciudad de Israel quedó totalmente, Jerusalén quedó totalmente devastada. Se cumple la profecía. Y Dios castiga al pueblo de Israel con lo que más le duele. Y 2000 años después todavía el pueblo de Israel, los ortodoxos andan con un sombrerito negro, totalmente vestidos de negro, porque esa es una señal de luto, porque ellos no tienen templo. Y cuando ellos, lo único que Dios les medio dejó por ahí el muro de los lamentos, y ya tienen aparentemente como 76 años, que nada más llegan hasta el muro de los lamentos, de 1967 para acá. Pueden llegar al muro de los lamentos, porque antes no podían llegar al muro de los lamentos. Y muro de los lamentos porque allá lloran. Todos los judíos que llegan ahí van llorando porque ellos quieren su templo. Y agarran papelitos y lo meten dentro de la ranura del muro. Porque el dolor del pueblo de Israel hasta el día de hoy es su templo, porque no tienen templo. Y Dios castigó al pueblo de Israel donde más le dolía, es su templo. Pero cuando Dios se los habla aquí en Segunda de Crónicas, ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso. No. Ellos como que pensaron, no, eso, yo no creo que Dios vaya a destruir esta maravilla. Porque cuando ellos le dijeron a Cristo, mira la maravilla. Y así como Dios castigó al pueblo de Israel con lo que en donde más le dolía, que era el templo, así es con la iglesia. Dios nos castiga a nosotros donde más nos duele. Y así como Dios destruyó el templo, y ellos están dolidos por su templo, el pueblo de Israel, también lo está haciendo con la iglesia. A nivel mundial, cientos de miles de iglesias, Dios las ha cerrado. Y Dios se lo dijo a los efesios. Ayer me llamó una hermana y me dijo, ora por nosotros, porque el pastor que tenemos cerró la iglesia. Y cuando nosotros le preguntamos, pastor, ¿por qué cierra la iglesia? Él dijo, porque todas las iglesias las van a cerrar. Y como todas las iglesias las van a cerrar, yo me adelanté a cerrar la mía. Es inteligente el bichito este. Ya, yo me tiene como 30 personas. Entre miembros y frecuentes tiene como 30. Y ahora cada día hace un culto en las casas. Pues como van a cerrar las iglesias. Y así como el pueblo de Israel está dolido porque no tienen templo, los fundadores de esta iglesia están dolidos. Y una de las que me llamo es fundadora. Yo conozco bastante esa iglesia. Y yo le estuve explicando. Y después yo me quedé meditando en la noche. ¿Qué pasa aquí? Si este personaje, porque yo no lo puedo llamar pastor, porque ese ser no es pastor. Si ese personaje cerró la iglesia, Dios le va a cobrar. ¿Por qué Dios le va a cobrar? La Biblia dice que hay que le sirva de tropiezo a uno de mis pequeños. Una iglesia con aire acondicionado, hay tan bonitas como esta. Si ese personaje cerró la iglesia por culpa de él, porque decisiones de él, Dios le va a cobrar. La Biblia dice que puerta que él abre, nadie la cierra. Y lo peor que puede hacer un pastor es renunciar al pastorado o cerrar la iglesia. Eso es grave. Yo agarro una calentera con ustedes aquí y entrego el pastorado. Eso es grave. Y Dios me dijo, no, hermano, se acabó esto no crece, vamos a cerrar esa iglesia y vámonos para las casas. Eso es grave. Eso es grave. Pero si la cerró Dios. Si a esta iglesia ya, que a mí también me duele, y bastante, y si esa iglesia la cerró Dios, eso lo meditaba yo anoche. Apocalipsis 2, a la iglesia de los Efesios. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Y escribe el ángel de la iglesia en Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado que dicen ser apóstoles y no lo son,
y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubiese arrepentido. ¿Qué significa el candelero? La presencia del Señor. ¿Y cuál fue la amonestación que Dios le dio a la iglesia de los Efesios? Que habían dejado su primer amor. Y por eso les quitó el candelero. Y el candelero simboliza la presencia del Señor. Que esta iglesia, que este personaje la cerró, que dejaron el primer amor, sí dejaron el primer amor. Porque lo conozco bastante. Por eso estoy hablando con seguridad. Ellos dejaron su primer amor. Vamos a creer, pues, que el personaje este se equivocó y como él es el clon de Salomón, bueno, y la cerró él, pues. Ajá, pero ¿qué pasa si la cerró Dios? ¿Qué pasa si la cerró Dios? Y yo sé que ellos ven estas predicaciones que son colgadas por las redes. Y esto no es para que rasguen las vestiduras. Yo creo que esto es para que ustedes reflexionen. Ustedes dejaron el primer amor. ¿Y cuántas iglesias Dios no ha cerrado a nivel mundial? Yo conozco unas cuantas, porque han dejado el primer amor. Y la presencia del Señor se va. Entonces, hermanita, tú eres una maestra de escuela dominical. Tú conoces las escrituras. Dios te ha dado ese privilegio que desglose las escrituras. ¿Por qué tú no meditas aquí en Apocalipsis 2, del 1 al 5? ¿Por qué tú no meditas ahí? ¿Tú no crees que esto es permitido por el Señor porque ustedes dejaron el primer amor? No es para que rasguen las vestiduras, es para que medites. Libro de Lucas 19, 37 al 44. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos, hermano, con lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel. El día domingo, a las 4 de la mañana, ¿qué pasó? Israel le tira un ataque a Hezbollah en el Líbano. 100 aviones bombardeando toda la frontera del Líbano. Y el Líbano en respuesta, porque ya en la inteligencia israelí sabía que a las 5 de la mañana Hezbollah le iba a tirar un ataque masivo al pueblo de Israel. Ellos se le adelantan a las 4 de la mañana. Y a las 5, hermano, Hezbollah le lanza 350 misiles y drones sobre Israel. Pasaban, hermano, como cuando interceptaban los misiles y los destruían en el aire. Eso era horrible. Y también pasaban la imagen en el alto mando militar, donde estaba el presidente, estaba el ministro de la defensa, el comandante del ejército, comandante de la marina, comandante de la aviación. Los estrategas, hermano, viendo por las pantallas, hermano, cómo esa nube, hermano, de misiles en el aire, hermano, y los misiles antiaéreos derribando los misiles contrarios.
más 100 aviones israelíes bombardeando. Entonces, eso era horrible, hermano. Y se le veía en la cara de preocupación, hermano, el presidente y el alto mando militar con lo que estaba aconteciendo. Pero eso es nada para lo que le viene al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la guerra de Armagedón, 200 millones de demonios los van a rodear. Y Cristo, cuando Cristo iba del Monte de los Olivos, descendió al Monte de los Olivos, que iba a ser la entrada triunfal a Jerusalén, montada en el burrito. La gente le tiraba palmas y cantaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, por las maravillas que ellos habían visto. Y Jesús lloró, porque ellos no entendieron su visitación. Ellos no lo entendieron, ellos no reconocieron a Cristo. Pues como Cristo, sabiendo lo que les venía, Jesucristo lloró. Cuelgan a Cristo en el madero, 70 años, viene el general Tito y los arrasa exactamente como Cristo les dijo. En 1948 vuelven a salir como nación. Creo que esta es la cuarta guerra que tienen, quinta guerra que tienen. Y el pueblo de Israel, durante estos 76 años, no ha podido tener paz, porque ellos no reconocieron a Cristo. Y los mismos desastres que hizo el pueblo de Israel también lo está haciendo la iglesia. La iglesia, están pasando cosas en el mundo y la iglesia como sin nada. El reloj es Israel y la iglesia dormida. La iglesia en divisiones, en jaladeras, en chisme, en contienda. Y de lo que menos la iglesia se está hablando en estos tiempos es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia está igualita como estaba el pueblo de Israel. No entendieron las señales. No lo entendieron. Hermano, el día domingo, o sea, yo cuando llegué de aquí, prendí el televisor y me fui para YouTube. Es terrible, hermano. Cuando yo vi ese cielo, hermano, es terrible, terrible. ¿Cómo será, hermano, cuando se dé la guerra del Armagedón? Que dice la Biblia que el pueblo de Israel durará 7 meses enterrando muertos. Y Dios confundirá la mente de los enemigos para que se maten unos a los otros. ¿Sabes lo que son 200 millones de soldados matándose unos con nosotros? Y lo triste de todo esto, que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y la iglesia, lamentable, no está preparada. Como le decía yo a la que me llamó ayer, le dije, te voy a hablar como pastor. Ahí se tiene que cumplir lo que se profetizó con lo de Cristo. Es mejor que uno muera por todos y no que todos mueran por uno. Si el Señor deja a ese personaje ahí, todos esos elementos se quedan. Todos se quedan en el arrebatamiento. Todos se quedan en el arrebatamiento. Yo sé por qué lo digo. Pero si Dios saca a ese personaje y Dios pone un pastor verdadero que le predique la palabra tal cual como es a ese pueblo, Dios va a rescatar a ese pueblo, porque las almas son de Cristo. Y yo le dije, si Dios deja ese personaje, se queda la iglesia. Entonces, es mejor que uno muera por todo y no que todos mueran por uno. Y por eso es que yo le vengo diciendo a ustedes durante estas predicaciones, me esfuerzo lo más que pueda para discipular por la palabra, porque yo tengo un compromiso ante mi Señor. El Señor me dijo, te entrego esta grey, discípulame. ¿Y cuántos de ellos no le están echando culpa, a Dios? Que por culpa de Dios ellos no tienen templo. Y esto que me llamó ayer, echándole culpa al personaje, porque por culpa del personaje le cerró la iglesia. Porque ellos no se analizan y entienden que dejaron el primer amor. Así, iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usted que me escucha por las redes, si dejaste el primer amor, vuélvete a Él y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si Dios te ama, Dios te corrige. Y te corrige donde más te duele. ¿Qué dice el 45 y el 46? Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Cristo entra al templo y voltea las mesas y suelta las palomitas y suelta a los corderitos que estaban ahí y les cae a palo a los viejos esos y le dice, mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en casa de ladrones. Y también había en las mesas, estaba el dracma original de Israel
y estaba la moneda de César. Entonces ellos no podían echar las monedas de César en el alfolí, porque esa era una moneda inmunda, decían ellos. Eso no era malo, cambiar las monedas, o vender las palomitas, o vender el colderito. Eso no, eso no era malo. ¿Por qué? Porque venían mucha gente de lejos, hasta del África, venían gente de Siria, venían mucha gente de por ahí, y no podían traer una oveja para sacrificarla. Entonces ellos venían y la compraban ahí y la presentaban de sacrificio. Todo eso era válido. Lo malo era que si la ovejita costaba, vamos a hablarlo así a los criollitos aquí para que nos podamos entender. Los que criaban la oveja, la traían y la vendían, por ejemplo, la compraban y se la compraban. Bueno, los sacerdotes la revisaban para que no tuviera detalles. Y le decían, bueno, te la compramos en $1. Si te quieres te la compramos en $1. Ellos venía el dueño de la finca y vendía su ovejita en $1. ¿Qué hacían los sacerdotes? La vendían en $50. Estaban explotando al pueblo. Y eso fue lo que llenó de ira a Dios. Y eso es lo que está llenando de ira a Dios en estos momentos. Porque también en las iglesias hay mercadería. La ofrenda, eso es espontáneo. Lo que usted puso en su corazón. ¿Y cuántas iglesias no dice tienes que dar $1,000, tienes que dar $500? Mínimo hasta $20, ya $10 ya no lo aceptamos. Eso es mercadería. ¿Cómo es posible que muchas iglesias aquí en la ciudad de Guarena, para los que nos escuchan por las redes, pastores sinvergüenza que te cobran por bautizarte? Y si ese día tú tienes real y te puedes bautizar hasta 5 veces, y 5 veces tienes que pagar, porque según ellos, cuantas veces te bautices, Dios te bendice más. Eso es mercadería, eso es abominable ante los ojos del Señor. Y así como Cristo sacó esos viejos a palo desde el templo, así también Dios sacará en estos tiempos esos hijos del diablo que están explotando las ovejitas, haciendo mercadería con las ovejas. Eso no es agradable ante los ojos del Señor. Ay, ¿qué está haciendo el Señor? Le está quitando las ovejas y le está cerrando los templos. Pero también hay mercadería de palabras. Cuando tú lees un versículo y duras 1 hora hablando y hablando y hablando, ¿estás haciendo mercadería de palabras o estás haciendo mercadería de palabra? Eso es mercadería de palabra. Y este personaje, el que encerró la iglesia allá, él hace mercadería de palabra. Él no te desglosa la Biblia. No, él te lee un versículo, prende el sonido y dura 2 horas hablando boberías. ¿Y a quién vas a discipular tú así? Y Dios está irado con cantidad de pastores, porque están haciendo mercadería de palabra y explotando a las ovejas. Lucas 21:20. Pero cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Lo que está viviendo Israel ahorita son principios de dolores. Por acá tienen a Hamas, por acá tienen a Hezbollah, por el otro lado tienen a los iraníes, por el otro lado tienen los yemeníes, por el otro lado están los de Turquía, por el otro lado están los egipcios. Así, esperando la orden que Jehová Todopoderoso los permita para caerle a Israel encima. Pero Israel nunca va a ser destruida, porque Dios se lo dijo a Daniel, que Miguel está protegiendo al pueblo de Israel. Y esos 350 misiles y drones que le lanzó Hezbollah a Israel el domingo en la mañana, sí, la cúpula de hierro, los misiles antiaéreos derribaron unos cuantos. ¿Cuántos misiles esos no explotaron los ángeles del Señor en el aire? Israel no será destruida, pero sí Israel será castigada. Y cuando venga la invasión de Gog y Magog, la tercera parte de los israelitas perecerán. Y solo una cuarta parte Dios va a mandar el desierto para protegerlos en el desierto. Y esa cuarta parte son los escogidos de la descendencia de Isaac. Y esto también se cumple en la iglesia. Solo una cuarta parte de la iglesia mundial se va en el arrebatamiento. Dominaciones completas se quedarán con tu pastor. Otro se va a la iglesia y se queda el sinvergüenza ese de pastor. Bueno, todos se van en el arrebatamiento. Porque no todos están preparados para el arrebatamiento. Por eso yo le vuelvo a decir a usted que me escucha aquí en esta noche, y a usted que me escucha por las redes, prepárese para el arrebatamiento.
Prepárese. El día que menos pensamos, ese día viene Cristo por la iglesia. Triste y lamentable. Muchos pastores ni siquiera le hablan a la iglesia del arrebatamiento. Es tan triste todo esto que ni siquiera de Jesús le hablan. Y ellos dicen Dios, 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 Dios. No es Dios, es Cristo, es Jesús. Porque dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. ¿De qué Dios estás hablando? Porque Pablo dijo que habían dos dioses, y Cristo también lo dijo. El Dios de este mundo y el Dios de todos los, y el Dios de los ejércitos. De los muchos predicadores te hablan que es de Dios, 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 Dios. Y a Jesús no lo nombran. Y a Jesús no lo nombran. Hay 2 meses en el año que son sensibles para el ser humano. Semana Santa y diciembre. Donde se habla más de Jesús. En Semana Santa porque fue la semana donde lo crucificaron. Los católicos, todo el mundo habla de eso y hacen obras de teatro. Ahí es donde deberíamos nosotros los cristianos evangélicos salir en masa en Semana Santa a predicar el evangelio porque la gente está sensible. Y el otro mes que se habla mucho de Jesús es en diciembre. Y los evangélicos están pero reacios que a Jesús no hay que ni siquiera nombrarlo el día 24 y el día 25. Nadie sabe el día que nació Cristo. Nadie sabe que nació Cristo. Pero si el ser humano está sensible en diciembre por la venida de Jesús, ¿por qué nosotros no caemos en masa a predicar el evangelio? No, sale por las redes. No, eso es el diablo. Y cristianos evangélicos no quieren que ni siquiera se nombre a Jesús en diciembre. Y ni siquiera que se nombre en Semana Santa. Ahí es los meses que hay que nombrarlo más y donde debemos predicarlo más. Y si sale Dios, Dios. Y si usted está en la camioneta, usted está en una plaza y está hablando de Dios, 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 está igualito a los católicos. Usted tiene que hablar de Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. El apóstol Pablo nos habló aquí en 1 Corintios. Y esto es lo que le dice Pablo, que le habla a la iglesia de los Corintios. Es para toda la iglesia. Y nosotros deberíamos meditar todos los días aquí en 1 Corintios 10, del 1 al 12. Mira lo que dice. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos lo codiciaron. Los errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto, también lo está cometiendo la iglesia. Y eso quedó escrito en la Biblia como ejemplo para nosotros, la iglesia, para que no hiciéramos lo mismo. Y triste y lamentable, la iglesia está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y mira lo que dice el 7. Ni se idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. La idolatría con el celular, a jugar jueguitos en el celular, a jugar dominó, a jugar béisbol, a jugar softball, a jugar baje. Lo está haciendo la iglesia así. El 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron un día 23,000. ¿Está cayendo la iglesia en fornicación? Sí. ¿Están pastores bautizando hermanitos sin casarse? Sí. ¿Están pastores aprobando el recasamiento? Sí. ¿Y cuántos nos están muertos espiritualmente por recibir la Santa Cena indignamente, por recasarse? El 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Cuántos cristianos evangélicos no están tentando a Dios? ¿Y cómo tientan ellos a Dios? Tomando su nombre de Dios en vano. Y dicen, el Señor me dijo, y el Señor me reveló, y el Señor me habló. Y a mí se me habla Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Está murmurando la iglesia? Sí.